Ok, perfecto. Bueno, vamos a ir dando inicio en atención a la puntualidad. Ya vemos que hay un buen número de personas conectadas. Entonces, pues damos la bienvenida a esta charla de este mes de octubre, la primera del mes de octubre, que bueno, siempre con gran entusiasmo, pero este mes ya en particular porque desde hace muchos años se viene haciendo un gran esfuerzo para mejorar. em, todas las estrategias de prevención y diagnóstico temprano en cáncer de mama y esto ha rendido bastantes frutos, como vamos a ver. Em, entonces, bueno, esta será la primera charla del mes de octubre. Vamos a hablar de prevención y diagnóstico temprano, pero recordarles que dentro del programa anual, la próxima semana tenemos otra charla sobre cáncer de mama también, más hacia la parte de nuevas terapias dirigidas, o sea, lo nuevo que se está usando sobre todo en inhibidores de quinasas, pero también en inmunoterapias. Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar con este póster que me encontré en Nature Reviews, que nos hace como una, ¿verdad? Como una perspectiva muy general, muy amplia, y creo que vamos a usar esto como para que nos queden algunos mensajes claros y luego vamos a expandirlos y verlos más en detalle. Lo cierto del caso, que empezamos acá a la izquierda, es que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente, la malignidad más frecuente en mujeres. A pesar de que hablamos de cáncer de mama como si fuera una sola enfermedad, en realidad es una enfermedad muy heterogénea. Y desde los últimos 10, 15 años, a partir de todos los avances en biología molecular, se han refinado muchísimo las clasificaciones, al punto de que los tratamientos, como también vamos a ver luego, em, pues se ajustan al perfil molecular de las pacientes. Ahora, es importante aquí hacer hincapié, ¿verdad? Que claramente el cáncer de mama no es exclusivo de las mujeres. Entonces, es importante que también exista esta idea de concientizar que el cáncer de mama ocurre también en hombres. Em, a ver, sabemos que a hoy, 2025, el cáncer de mama de diagnóstico temprano es curable, ¿verdad? En algunos casos es 100% curable, pero es del 90 al 100% curable si se diagnostica temprano. Y yo voy a enfatizar mucho en esto porque creo que em, pues es la clave porque lamentablemente los casos, como dice acá, metastásicos, ¿verdad? O avanzados, no se consideran curables, son tratables, ¿verdad? Y en general se trata de dar todo un enfoque que procure mejorar, ¿verdad? La calidad de vida de la persona y extender pues su vida lo más que se pueda, pero la clave entonces está en el diagnóstico temprano. Em, Como decíamos, hay una serie de subtipos moleculares. Uno de los más comunes es el que es positivo para el receptor de estrógenos. Es decir, el cáncer de mama es un tipo de cáncer que en un buen porcentaje de las pacientes se podría decir se alimenta, ¿verdad? O se eh, usa como combustible ciertas hormonas para poder desarrollarse, ¿verdad? Porque estas hormonas tienen la capacidad de generar proliferación o crecimiento celular. Entonces, en todas las pacientes que son positivas para el receptor de estrógenos, se recomienda terapia endocrina adyuvante, ¿verdad? Luego de la cirugía, que suele ser eh, el tratamiento por excelencia, ¿verdad? Y en esto también se han hecho muchos avances en cirugía, eh, con la idea cada vez más de conservar pues el mayor tejido mamario posible. En algunos casos, ¿verdad? Cuando hay riesgo de recurrencia, a las pacientes se les recomienda quimioterapia, ¿verdad? Y en un subtipo que se conoce como triple negativo, y en algunos HER2 positivos, se recomienda también una terapia neoadyuvante sistémica, ¿verdad? En algunos casos también se recomienda radiación postoperativa, ¿verdad? Porque esto mejora la supervivencia de los pacientes, sobre todo las pacientes que ya tienen em, invasión hacia los nódulos linfáticos. Y como decíamos, pues el gold standard, ¿verdad? Es la cirugía, ¿verdad? Y ahora, pues
cada vez más hacia la conservación del tejido mamario como el objetivo más importante, ¿verdad? Em, este es como el outlook que nos hace esta imagen y me parecía bien empezar por ahí como para em, generar un poco de tensión y ver lo que vamos a detallar más adelante. Como siempre hay que empezar hablando de la epidemiología. El cáncer de mama es uno de estos cánceres. Este es un artículo, de hecho, publicado este año en más de 180 países. El cáncer de mama es uno de esos cánceres que se acopla bien a la idea de que entre mayor desarrollo social exista en el país, más casos de cáncer de mama van a haber. Y eso tiene que ver con diferentes elementos, ¿verdad? Biológicos y sociales, y pues también del sistema de salud, ¿verdad? Probablemente estos países tienen mejores sistemas de screening que van a llevar pues a mejores diagnósticos. Em, Eso entre otras cosas. Lo que sí se puede ver aquí claramente es que hay una diferencia entre el mapa de arriba y el mapa de abajo, ¿verdad? Porque el de arriba es la incidencia, entonces se puede ver que lo más morado, ¿verdad? Lo más morado, el color más oscuro es donde hay más casos de cáncer de mama. Entonces, por ejemplo, América del Norte, vemos Europa, la gran parte de Europa del Norte, Centro, Sur, y pues Oceanía, ¿verdad? Australia, Nueva Zelanda tienen una incidencia muy alta. Pero vean que el mapa de abajo es distinto, está invertido, básicamente. Los colores más oscuros ahora están en África, en algunas regiones del Oriente, o lo que llamamos Medio Oriente, algunas regiones también del sudeste asiático y algunas regiones, lamentablemente, del Caribe y Sudamérica. Esto porque este mapa lo que nos ilustra es la mortalidad. Entonces, claro, lamentablemente los países con menor índice de desarrollo humano son los que tienen mayor mortalidad. Em, bueno, todas estas barras es difícil poder ahí como entender qué es lo que nos quieren decir, entonces yo nada más les explico el por qué puse este gráfico. Este gráfico lo que nos demuestra es que de todos los cánceres ginecológicos, ¿verdad? Y todos los cánceres pues más frecuentes en las mujeres, el cáncer de mama es el que es más frecuente en la mayoría de regiones. Son muy pocos los casos, principalmente en regiones africanas, en donde el cáncer cervical tal vez es más frecuente, pero lo que nos demuestra este gráfico es que tanto la incidencia como los años de discapacidad o los años de vida ajustados por discapacidad, que es esta gráfica que se ve abajo, en la mayoría de las regiones del mundo el cáncer de mama en mujeres es el más relevante. Una de las cosas que mencionaba es que la mortalidad es peor en países menos desarrollados y pues la proyección para 2050, que eso ya está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Es básicamente, técnicamente está más cerca ya que del 2000, ¿verdad? Lo que se puede ver, lo que se proyecta es que habrán muchísimos casos nuevos, ¿verdad? De cáncer de mama en el mundo. Lamentablemente, como ustedes pueden ver acá, tanto la incidencia como la mortalidad se proyecta que aumente más de un 100%, es decir, se va a duplicar o más en países de bajo índice de desarrollo humano, ¿verdad? Incluso prácticamente también se espera que se duplique en países de un mediano índice de desarrollo humano. Entonces, bueno, creo que esto es importante porque que la incidencia aumente me parece que es bastante lógico porque en realidad vamos a ver que hay gráficos que demuestran que desde que se implementaron los programas de screening y de mamografías, pues obviamente la incidencia aumenta porque se diagnostican más casos ahora, pero lo que tenemos que definitivamente tratar es que la mortalidad no aumente, ¿verdad? Entonces existe ese gran reto en estos países pues de desarrollos bastante más bajos, ¿verdad? De los europeos o los del continente americano en el norte, ¿verdad? Aquí vemos de hecho algunas de las regiones con el riesgo o con riesgos más altos, ¿verdad? Como ya veíamos,
Estados Unidos, Canadá, Australia, son lugares donde hay una incidencia muy alta. Y vean que esto pues básicamente hace un énfasis en lo que he venido diciendo, ¿verdad? Entre menor sea el índice de desarrollo humano, pues mayor es la mortalidad, de manera que ese ratio incidencia-mortalidad pues es peor, ¿verdad? Es decir, pues de las mujeres que tienen cáncer, una mayor fracción va a morir. Vean que ese ratio es bastante bajo en países de desarrollos muy altos, es decir, hay mucho cáncer, ¿verdad? Hay muchos casos de cáncer de mama, pero la mortalidad es bastante baja. Y pues cerrar un poco esta primera parte con la idea, esta diapositiva ya la conocen, si han seguido las charlas de este año, pues la habré puesto unas 10 veces porque creo que es el mensaje más clave e importante. El cáncer de mama, como el cáncer de colon, es curable si se detecta temprano. Y creo que ese tiene que ser quizá el mensaje más importante de esta charla, ¿verdad? Yo puedo decir luego todo lo que diga, pero ese tiene que ser el mensaje más importante. Nos tenemos que llevar ese mensaje. Y entonces lo que hay que hacer con ese mensaje es, bueno, ¿cómo lo ponemos en práctica? O sea, ¿cuál es el plan de acción para que podamos detectar cánceres temprano? Y eso es lo que vamos a hablar un poco hacia el final. Pero bueno, recordarles qué es lo que nos dice esta gráfica. Esta gráfica hace un análisis que, por cierto, hay varias gente aquí conocida ahora. Rebecca Fitzgerald es la jefa de oncología de Cambridge y Shankar Balasubramanian está en nuestro instituto de investigación en Cambridge. Estos son datos ya viejillos, pero que siguen siendo muy relevantes para Inglaterra en un periodo de 5 años. Y pues básicamente lo que vemos aquí es el porcentaje de supervivencia de los pacientes con diferentes tipos de cáncer y cuyo diagnóstico se dio en diferentes estadios. Entonces, lo más temprano es un estadio 1, lo más tardío es un estadio 4 que se considera ya avanzado, se considera metastásico, es decir, el tumor primario se diseminó a otras partes del cuerpo. Y entonces ustedes pueden ver que el estadio más temprano, ¿verdad? Que es el que queremos, es el del color celeste. Y ven que la supervivencia para mama es casi el 100%, ¿verdad? Por lo menos para Inglaterra. Aquí no está colon, pero en colon también es cerca del 90-95%, si es estadio 1 al menos. Em, pero vean que lamentablemente el estadio 4 la supervivencia es bastante baja, ¿verdad? Anda como por el 25% a 5 años, es decir, solo un cuarto de los pacientes que se diagnostican con estadio 4, ¿verdad? Vivirán más de 5 años. Y bueno, no tuve chance, por ahí le pedí a Warner que me dejara usar un gráfico, al final no lo metí, entonces se lo voy a describir porque no me dio chance. Le pregunté a Warner, pero él tiene otra charla ahorita, le pregunté si me dejaba usarlo y como está en la charla no me ha contestado, entonces no quise incluirlo sin su permiso. Pero es un gráfico que él obtuvo en tiempo real en una charla de más de 200 personas, en donde él preguntó cuál es el factor más importante, el factor de riesgo más importante de cáncer. Y por ahí entonces venían las opciones: fumar, envejecer, tomar alcohol, herencia y agroquímicos, ¿verdad? Y resulta que eh, más de la mitad de la gente, el 52% de la gente de los 146 que respondieron, dijeron que la herencia. Y esto es un poco preocupante, ¿verdad? Porque yo he venido insistiendo, ¿verdad? En muchas charlas que realmente el cáncer es el producto de la interacción de factores intrínsecos, es decir, propios de nuestro cuerpo y de nuestra biología, como el hecho de que pues cada día estamos más viejillos y que tenemos condiciones preexistentes, ¿verdad? Alguna gente tendrá, por ejemplo, obesidad, alguna gente, por ejemplo, tendrá diabetes, alguna gente tendrá predisposición a ciertas enfermedades por variantes genéticas, ¿verdad? Que fueron heredadas. Y pues también la interacción con los factores del ambiente, los factores extrínsecos, ¿verdad? El estrés al que estamos expuestos, la dieta, la contaminación, los aspectos socioeconómicos son importantísimos, los determinantes sociales de la salud. Y aún así, em, parece que todavía en la idea o en el imaginario de la gente, el cáncer es un asunto más
más hereditario. Sí que es un asunto de los genes, pero eso no quiere decir, ¿verdad? Eso no quiere decir que sea hereditario. Eso es distinto. El cáncer es una enfermedad genética, pero no necesariamente tiene que ser hereditaria. Por eso les pongo esta gráfica en esta diapositiva, que ya la habrán visto, en donde solamente de un 5 a un 10% de todos los casos de cáncer que vemos, ¿verdad? Em, son debido a aspectos hereditarios, es decir, en donde podemos identificar que esa persona heredó, es decir, nació con una mutación específica que le transmitió alguno de sus padres y que eso le confiere un riesgo altísimo, dígase 60-80% de tener cáncer, ¿verdad? Y nótese que incluso en algunos pacientes, aunque tengan esa mutación, no desarrollan cáncer. Entonces, porque no hay penetrancia completa en esa mutación, así es como se dice en genética. Entonces, no podemos seguir o no podemos generalizar, ¿verdad? Que todos los casos de cáncer son hereditarios o una gran parte no, en realidad son la minoría. Todos son genéticos, ¿sí? ¿Por qué? ¿En qué sentido? Bueno, porque ocurren a través de mutaciones, pero en mutaciones mutaciones que ocurren en células somáticas. Es decir, no ocurren en células germinales, no están ocurriendo en las células, por ejemplo, en los espermatozoides o en los óvulos, ¿verdad? Que eventualmente van a formar un nuevo ser, ¿verdad? Y entonces van a acarrear esa mutación y ese nuevo ser tendrá esa mutación. Eso es distinto, ¿verdad? En nuestro caso, si yo me voy para, vamos a ver, ¿para dónde? Para Playa Hermosa, ¿verdad? Y no me pongo bloqueador y me quemo toda, ¿verdad? Me quemo de toda la tarde. em, las mutaciones yo las estoy recibiendo directamente, ¿verdad? En la piel, ¿verdad? Por ejemplo, en la cara. Eh, van a disculparme un segundo para poder cargar la computadora. Perfecto. Bueno, esto lo digo y hago hincapié para que quede claro entonces que las células en donde yo estoy recibiendo estas mutaciones están en mi piel, en mi cara, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es ahí donde puede iniciar un proceso esporádico, ¿verdad? Entonces la mayoría de los casos de cánceres son esporádicos, ¿verdad? El 70-80%. Em, Ahora, del más o menos 5 o 10% de todos los casos, ¿verdad? De cáncer de mama que se asocian con variantes hereditarias, sí que tenemos ya muy claro, por ejemplo, cuáles son esas variantes, ¿verdad? Por aquí no quise extenderme mucho en el tema de Angelina Jolie. Ustedes habrán visto por ahí en algunas diapositivas, yo también he puesto ya esta historia. Angelina Jolie, brevemente les comento, tuvo, bueno, su abuela murió joven de cáncer de mama, pero también em, creo que había tenido también cáncer de ovario. Bueno, probablemente fue su mamá, porque su mamá también tuvo cáncer de mama a muy temprana edad. Entonces, eso sugería un patrón hereditario, ¿verdad? Ella hizo una prueba molecular en donde determinó que ella portaba una mutación que había sido heredada, ¿verdad? Ese sí que era un caso hereditario, que es una mutación en BRCA1, que es un gen, ¿verdad? Que se asocia o mutaciones en este gen se asocia a un riesgo alto, ¿verdad? De cáncer de mama, también de cáncer de ovario, por ejemplo, y por ahí otros tipos de cáncer, incluyendo páncreas, próstata, por ejemplo. Y luego hay otras variantes de efecto muy grande, ¿verdad? Como por ejemplo mutaciones en P53 que si son en línea germinal, de nuevo, o sea, no somáticas, no esporádicas que ocurren durante la vida, sino que nacieron con estas mutaciones. Bueno, esto confiere el síndrome de Li-Fraumeni, ¿verdad? Que tiene riesgo de neoplasias múltiples, no solamente de cáncer de mama, pero también es uno de esos genes. Luego PALB2, CHEK2, ATM, ¿verdad? Que bueno, sé que estos existen en Costa Rica. Tuve la oportunidad de participar en los estudios que ha hecho el doctor Gutiérrez Espeleta en cuanto a la determinación de eh, el perfil
molecular de las pacientes de cáncer de mama en Costa Rica, por lo menos una cohorte de estas pacientes. Y es curioso porque las que tienen cáncer por origen hereditario tienen un perfil un poco más invertido respecto al resto del mundo, o la mayoría. Esto es porque la mayoría de mujeres con mutaciones en BRCA1 van a tener pues cáncer de mama, ¿verdad? Pero en Costa Rica es más frecuente BRCA2 que BRCA1 y eso es, me parece bastante interesante. Hay algunas diferencias, sí, por ejemplo el riesgo en BRCA2 es un poco más bajo, em, y hay algunas cosillas ahí dentro de los subtipos, ¿verdad? Que lo hace más específico. em, pero, pero bueno, para no entrar en mucho detalle, pues eso, saber que en Costa Rica existen variantes genéticas como BRCA2, ATM, PALB2, y bueno, hay otras más raras, ¿verdad? Que confieren otros síndromes que también pueden generar eh, un riesgo de cáncer de mama. Pero entonces recordemos, la mayoría de los casos de cáncer que vemos, y pues en especial de cáncer de mama, son procesos esporádicos, procesos espontáneos que ocurren durante la vida de una persona. Y eso entonces le pone mucho peso a los factores que podemos modificar, que son los factores extrínsecos. ¿Cuáles son esos factores precisamente hablando? Bueno, pues ya decíamos, hay factores que no podemos cambiar, como la predisposición genética, pero esa predisposición ocurre en la minoría de las personas, ¿verdad? Digas un 10, 5%, como ya vimos. Em, Ahora, sí que hay otros factores más hormonales, pero que tienen que ver con, pues, elementos de la sociedad, de la cultura y del ambiente que ya sea protegen o generan un mayor riesgo, ¿verdad? De cáncer. Por ejemplo, la exposición a estrógenos o el consumo de anticonceptivos orales genera un riesgo, ¿verdad? O aumenta el riesgo de tener cáncer de mama. La nuliparidad o el no dar o el no amamantar aumenta el riesgo, lo mismo que una menarca temprana o una menopausia tardía. Estos aumentos en el riesgo no son enormes, ¿verdad? Jamás van a ser como, por ejemplo, lo que genera BRCA, que es un hazard ratio de 7, es altísimo. Pero si empezamos a sumar, ¿verdad? Todos estos efectos tienen un valor aditivo, entonces empiezan a sumarse más el tema de, por ejemplo, como vemos acá abajo, factores del estilo de vida, el fumado, la obesidad, la inactividad física, exposición a radiación, em, el alcohol, que también es muy importante, ¿verdad? Que no está aquí como tal en el hazard ratio, pero lo ponen ilustrativamente. Se sabe que todos estos elementos, ¿verdad? Terminan por detonar la mayoría de cánceres de mama. Por eso es que muchos de los cánceres, ¿verdad? Aparecen o tienen un pico en los 50 y 60, ¿verdad? En la década más o menos de los 50. Ahora, aparecen casos de cáncer cada vez más tempranos, ¿verdad? Y esto está ocurriendo no solo en mama, sino también, por ejemplo, en colon y en otros subtipos. Y esto puede tener que ver con factores hereditarios, ¿verdad? Pues sí, eso es lo que siempre vamos a pensar, porque estos casos que ocurren cada vez más temprano, en la década de los 30, por ejemplo, en los 40, sí que tienen un factor genético asociado, pero también hay factores importantes del ambiente que contribuyen muchísimo, ¿verdad? Entonces, pues es un campo que se está moviendo, es un campo en estudio. Vamos a entrar un poquito más en detalles sobre los factores de riesgo. Esta diapositiva es un poco más aburrida porque es como texto nada más, pero bueno, ahí vamos juntos de la mano para ir entendiendo cuáles son los factores de riesgo y la fuerza de asociación que tiene con el cáncer de mama. Aquí en esta publicación han hecho una división de 4 elementos: factores reproductivos, factores hormonales, nutricionales y de estilo de vida y otros factores. Em, entonces, por ejemplo, sabemos que, como ya mencionábamos, una menarca temprana se asocia con un mayor riesgo, ¿verdad? Entre más signos de más, pues más fuerte es ese riesgo, ¿verdad? O esa asociación.
Entonces la asociación es significativa, pero no es fuertísima, ¿verdad? Luego es importante la edad al que se da a luz por primera vez, ¿verdad? Em, por ejemplo, si es más de 35 años en comparación con menos de 20, que bueno, ya esto no ocurre tan frecuentemente, ¿verdad? Y no estamos tampoco incentivando, eh, bueno, que hayan embarazos a temprana edad. Lo que es cierto es que entre más tardía la edad, ¿verdad? A la que se es madre, pues mayor es el riesgo, ¿verdad? Y una cosa que también es interesante es, pues, el ser madre del todo, ¿verdad? Protege comparado con el no serlo, ¿verdad? Luego, la edad a la que se tiene la menopausia también tiene un efecto importante y el amamantar, ¿verdad? Tiene un efecto protector, ¿verdad? Em, en cuanto a factores hormonales, OC aquí por sus siglas en inglés significa anticonceptivos orales, ¿verdad? Su uso, pues básicamente también tiene un riesgo relativo alto, ¿verdad? No es altísimo, ¿no? Pero sí es un riesgo relativo significativo, o sea, está significativo en los análisis. Luego terapia de reemplazamiento de estrógenos, por ejemplo. em, Tiene una asociación fuerte también con el cáncer de mama. Y luego hay unos elementos del estilo de vida que son importantes, ¿verdad? Hay algo bastante interesante que no se entiende muy bien, pero que en los análisis demuestra que un mayor índice de masa corporal premenopáusico es protector, mientras que posmenopáusico es más bien lo contrario, ¿verdad? Genera más riesgo de tener cáncer de mama. Por ahí se ha hablado de un eje, ¿verdad? Que tiene que ver con el tejido adiposo y las adipoquinas y todo el tema de la producción de hormonas. Pero es una asociación interesante. Lo cierto es que en la mayoría de estos factores, ¿verdad? De riesgo, tanto de pues, reproductivos, hormonales, pero especialmente de estilo de vida, hay que hacer esta división de si el efecto es premenopáusico o posmenopáusico, ¿verdad? Y bueno, aquí vemos lo que ya sabemos, ¿verdad? En general, posmenopáusico, el, eh, el índice de masa, un alto índice de masa corporal o el consumo de alcohol exacerbado, incluso la estatura, tienen efectos también de conferir mayor riesgo, ¿verdad? La alimentación es uno de los elementos que puede proteger, ¿verdad? Como igualmente la actividad física. Y luego hay otros elementos que no están dentro de ninguna categoría en específico, pero que se conoce como otros factores que tiene que ver con historia familiar. Historia familiar es muy importante y es uno de los elementos que más em, contribuye al riesgo de cáncer de mama. Em, por ahí luego hay otros grupos específicos, ¿verdad? Como por ejemplo de descendencia judía o del grupo Ashkenazi o incluso afroamericanos son más propensos a tener, por ejemplo, cáncer de mama triple negativo. Entonces hay otros factores, ¿verdad? Como el background étnico que también contribuyen. Obviamente la exposición a radiación, em, la densidad mamográfica, ¿verdad? También tiene un componente predictivo importante, es decir, las mujeres con mayor densidad, aquí hay un error, esto debería ser density, entre mayor densidad mamográfica, pues mayor es el riesgo de padecer un cáncer de mama. Y bueno, estos son algunos de los estudios que han demostrado asociaciones, ¿verdad? Las asociaciones que vimos en la diapositiva anterior, en las diapositivas anteriores, estos gráficos que tal vez es la primera vez que que los ven, básicamente se llaman forest plots.
y lo que tratan de hacer es agrupar todos los estudios, ¿verdad? Que cumplan una serie de requisitos y hacer una estadística o una matemática o juntándolos todos, ¿verdad? Vean que los estudios se publicaron en años distintos, son independientes, pero si los juntamos todos, de pronto nos dicen si hay una tendencia más fuerte, ¿verdad? O si de pronto se contradicen. Y lo que podemos ver aquí es que en general el consumo de alcohol premenopáusico y posmenopáusico tiene un mayor riesgo o confiere un mayor riesgo de cáncer de mama. En algunos estudios dice que 5%, en otros 10%, en otros 15%. El efecto más importante es posmenopáusico y es más o menos un 10%. Luego, la actividad física es lo contrario. Vean que aquí estos cuadritos verdes están después del uno, ¿verdad? Que quiere decir que mayor riesgo. Pero vean que en actividad física los cuadritos están detrás del uno. Esto quiere decir que más bien es un efecto protector. Por eso el riesgo relativo es menor a uno. Básicamente lo que estos estudios demuestran, tanto premenopáusico como posmenopáusico, es que el ejercicio, y aquí en este caso es un ejercicio vigoroso, intenso, em, reduce por lo menos en un 10% el riesgo de cáncer de mama. Vean que sí existe una relación bastante importante en cuanto a circunferencia de cadera y cáncer de mama posmenopáusico, ¿verdad? Porque ese es a nivel posmenopáusico en donde el índice de masa corporal tiene una asociación con mayor riesgo de cáncer de mama, como nos muestra este forest plot aquí y esta correlación. Entonces, esta correlación nos dice que a mayor circunferencia em, de cintura, mayor es el riesgo de cáncer, ¿verdad? Y esto es para el efecto, o el efecto es posmenopáusico. Y este es un resumen, ¿verdad? De pues todos los riesgos combinados que encontré en una publicación muy reciente, muy bueno, que bueno, no está clasificado por si es familiar o del estilo de vida, pero entonces es bueno tenerlo claro y se los dejo por si le quieren tomar una captura. Repasando básicamente, pues obviamente la edad es importante, a mayor edad, mayor riesgo. Si hay mutaciones genéticas, ¿verdad? Si hay y mutaciones genéticas quiero decir hereditarias, si hay historia familiar, ¿verdad? La historia familiar es importante. Ahora, esa historia familiar es bueno que sepan que hay que tenerle cierto ojo em, clínico, ¿verdad? Porque no es solamente historia familiar de cáncer de mama. Y me gusta que esta publicación lo explica, ¿verdad? Ellos ponen historia familiar de cáncer, especialmente mama, por supuesto, ovario, pero vean que también pone páncreas y próstata. Y yo incluso diría gástrico, porque el cáncer de mama puede agruparse, ¿verdad? O colon incluso, ¿verdad? Cáncer de mama puede agruparse con diferentes tipos de cáncer dependiendo de si, en caso de ser hereditario, ¿verdad? Em, hay un síndrome asociado. Por ejemplo, em, en CDH1, ¿verdad? Em, Pacientes que tienen mutaciones en CDH1 puede que tengan una historia familiar de cáncer gástrico con cáncer de mama. También podría ser cáncer de mama con cáncer de ovario, también podría ser cáncer de mama con páncreas y próstata, y esto podría sugerir BRCA1. También podría ser, qué sé yo, mama, ovario, colon, y esto podría sugerir Lynch, em, etcétera, ¿verdad? Esto para tener en cuenta que no es solo historia familiar de cáncer de mama. Por supuesto, la historia, aquí ya hay una preguntita, la vamos a ir dejando. eh, Doña Marcela Campos nos hace una pregunta buenísima, vamos a dejarla ahora para el final, pero es una pregunta muy relevante sobre el tema de mutación genética en el contexto hereditario, ¿verdad? Y factores familiares. En todos los escenarios siempre va a haber una mutación genética ¿verdad? En cuestión, siempre. El cáncer siempre es genético. Lo que importa para entender esto es dónde ocurre esa mutación, ¿verdad? Si me ocurre solamente a mí en una célula específica de mi cuerpo,
pues entonces eso es espontáneo y eso es somático, ¿verdad? Eso no lo van a heredar mis hijos, pero si eso está en todas las células de mi cuerpo porque yo lo heredé de mis padres, entonces eso se considera hereditario, ¿verdad? Pero bueno, lo voy a cubrir luego con un poquito más de explicación, me parece una muy buena pregunta. Em, la densidad mamaria es importantísimo, si ha habido un historial de irradiación, si hay presencia de comorbilidades como obesidad, sobre todo posmenopáusica y diabetes de tipo 2, la longitud que tuvo em, pues la serie de ciclos menstruales, ¿verdad? Ya hablamos de la edad de la menarca, la edad de la menopausia, todo lo que tiene que ver con embarazo, ¿verdad? Si hubo o no embarazo, la edad al primer embarazo, el número de embarazos, em, luego si se dio o no de mamar, ¿verdad? La amamantar, importantísimo, obesidad, dieta, ¿verdad? Si hubo una dieta rica en vegetales, en fibra, o más bien una dieta muy alta en grasa, alcohol, fumado, exposición a esteroides, ¿verdad? Sea por anticonceptivos o por terapia de reemplazo hormonal y por supuesto pues la actividad física, ¿verdad? Eh, bueno, por ahí hay otra pregunta. Buenísimo que ya esto esté generando tantos comentarios. Vamos a irlos dejando para el final. Voy a ir avanzando para ir amarrando un poco más las ideas. Vuelvo al tema de la detección temprana. Y qué importante es que para la detección temprana entendamos que pues existen diferentes estrategias de prevención, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos un screening, estamos tratando de orientarnos hacia la población, ¿verdad? Hacia la población general o una población específica que sabemos que está en riesgo, ¿verdad? Em, esa población, lo esperable es que sea asintomática, ¿verdad? Entonces estamos haciendo, por decirlo de alguna manera, un tamizaje a ciegas. Ahora, también podríamos optar por un diagnóstico temprano, ¿verdad? En algunas personas en donde ya hay síntomas. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que eh, podamos seleccionar a las pacientes de mayor riesgo, ¿verdad? Básicamente, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que haya un buen conocimiento de cuáles son los síntomas, de cuáles son los signos, de cuáles son los factores de riesgo. Y pues eso es parte de lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Con estas charlas, todas las personas que están acá y bueno, todos los eventos que se tratan de hacer tanto en octubre como por el resto del año. Luego, obviamente, en una etapa 2 se necesita una muy buena evaluación clínica, una muy buena ruta diagnóstica y de estadiaje, en donde pues justamente se pueda dar un diagnóstico certero, ¿verdad? Se puede hacer todo un proceso de estadiaje y de caracterización molecular que permita dar el tratamiento correcto y pues tener el acceso a ese tratamiento, ¿verdad? Que es algo que a mí me parece que tiene un punto aquí clave. Recientemente Warner y yo, el doctor Alpizar, ¿verdad? Para quien lo conoce con la formalidad del título, publicamos un articulito en La Nación recientemente sobre la situación del cáncer en el país y bueno, de cara a las elecciones presidenciales, cuáles tienen que ser más o menos, ¿verdad? Las prioridades y me parece que una de las prioridades en Costa Rica es volver a la salud primaria, a la salud comunitaria. Esto sin debilitar claramente los sectores o los servicios de atención secundario y terciario, pero me parece que es muy importante que se puedan descentralizar los procesos de diagnóstico para que podamos asegurar justamente ese diagnóstico temprano, ¿verdad? Y la curabilidad, si se quiere, de los pacientes. Porque de nada nos sirve eh, que tengamos los mejores centros del mundo, si se quiere, en San José, si la señora, y bueno, doña Marcela es experta en estos temas, ¿verdad? Si la señora de por allá de Puerto Viejo, Sarapiquí, sencillamente no puede por su estilo de vida y su situación económica
eh, pasar viajando o hospedarse en el hospital de Heredia o en el hospital donde se le vaya a atender, ¿verdad? Em, Ciertamente, esto por mencionar un caso, hay casos más drásticos, ¿verdad? Piensen en la región Brunca o en la región Chorotega, o, en fin, o sea, hay tantas, ¿cómo decir? Tantas barreras, ¿verdad? Y tantas desigualdades en Costa Rica que no todo el mundo tiene el mismo acceso al tratamiento y no todo el mundo tiene el mismo acceso al screening. Ahora, con el tema de la detección temprana hay un pequeño asterisco, un pequeño pie de página, si se quiere. Ha habido cierta controversia con respecto al tema de ni siquiera costo-beneficio, sino beneficio versus daño. ¿En qué sentido? Bueno, como nosotros estamos básicamente tamizando un montón de mujeres que están sanas, en teoría, o sea, el supuesto es que están sanas, eh, el verdadero supuesto es que no todas pueden estar sanas, algunas tendrán cáncer, pero como no tienen síntomas, pues yo entonces las chequeo a todas, ¿verdad? Dentro de un rango, 50, 70 años, por ejemplo. Em, lo cierto del caso es que si hacemos un programa de screening, vamos a detectar más casos de cáncer, ¿verdad? Estos son datos para Inglaterra. Se sabe que con un programa de screening se detectan por cada 1.000 mujeres de la edad de 50 a 70 años, 75 casos de cáncer. Sin screening se detectan menos casos de cáncer. Ahora, a pesar de que se detectan más casos de cáncer, menos mujeres, afortunadamente, mueren si fueron diagnosticadas por screening, ¿verdad? ¿Cuál es la situación? Que más mujeres, pues obviamente más mujeres van a ser tratadas. De esas que son tratadas, hay un porcentaje que se consideran un sobrediagnóstico. Bueno, si esa es la mejor traducción del, del inglés, de overdiagnosis, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que como estamos haciendo un programa de screening, estamos detectando cánceres que quizá, porque es que no se puede saber, ¿verdad? Porque lo vamos a tener que tratar, que quizá no hubiera afectado, ¿verdad? La vida de esa persona. Quizá nunca hubiera llegado a lo que nosotros decimos a ser clínicamente relevante. Entonces, no es que necesariamente tengamos casos falsos positivos, por ejemplo. Es sencillamente que estamos detectando un montón de lesiones que antes no se iban a detectar, ¿verdad? Y que probablemente esas lesiones en un buen grupo de mujeres no iba a llegar nunca a ser clínicamente detectable. Em, Ahora tengo un par de gráficas para que eso quede un poco más claro. Ahora, ¿quiere decir eso que no hay que hacer screening? No, ¿verdad? Ven aquí a la derecha, la evidencia es clara. Este es otro forest plot, ¿verdad? Básicamente, lo que la evidencia demuestra es que mujeres que se someten a programas de screening tienen un 20% de menos riesgo de mortalidad, ¿verdad? De mortalidad por cáncer de mama. Y esto es muy significativo. De hecho, hay un estudio, si recuerdo bien, si esto es en Suecia, que demostró que las mujeres que se hacen su mamografía, ¿verdad? Su primera mamografía, es decir, mujeres que ya son invitadas a su primera mamografía porque en ese país empiezan desde los 45, en ese país empiezan desde los 50. Esas mujeres que dicen sí y van tienen una menor mortalidad que las que no van. Dice el artículo, ¿verdad? Y esto es un poco intuitivo, que es probable que esto se explique porque estas mismas mujeres que no asistieron a su primera mamografía tendrán una menor participación en los screenings o los tamizajes subsiguientes, ¿verdad? Lo que va a llevar pues a una mayor proporción de síntomas, ¿verdad? O de cánceres detectados por síntomas y que pues generalmente van a tener menos probabilidad de supervivencia, o sea, es decir, van a tener peor pronóstico, ¿verdad? Entonces es un poco una balanza, ¿verdad? Si no detectamos esos cánceres, los que sí vayan a ser clínicamente relevantes van a detectarse tarde. Y si hacemos demasiado screening, vamos a detectar casos de cáncer
que quizá nunca hubieran llegado a ser clínicamente detectables o importantes y pues vamos a someter a esos pacientes a el estrés de este diagnóstico y al tratamiento, ¿verdad? Entonces existe este dilema con el tema del screening, particularmente en cáncer de mama. Ahora, vean que esto es lo que yo les decía. Esto que está aquí muestra una gráfica desde 1975 hasta 2010. Y lo que está enseñando acá en el eje Y es la distribución del tamaño tumoral. Y ustedes pueden ver que los tumores más grandes, ¿verdad? Son cada vez más infrecuentes, ¿verdad? En años más recientes. Esto es porque antes no se diagnosticaban, ¿verdad? O sea, no había un screening, ¿verdad? El programa de mamografía empezó a ser ampliamente establecido desde el 75 hasta el 90, más o menos. Em, y pues a partir de ahí es que entonces empiezan a diagnosticar pues cada vez lesiones más y más pequeñas, que es lo que se empieza a ver acá, ¿verdad? Probablemente muchas de estas lesiones, ¿verdad? Que son menor de 1 centímetro, ¿verdad? Que antes no hubieran sido detectadas o que no eran detectadas, pero que no hubieran llevado a un cáncer clínicamente detectable, ahora sí se están detectando y probablemente esos son los casos de sobrediagnóstico que se ven, ¿verdad? No obstante, hacer hincapié en el tema de la mortalidad, cómo ha disminuido. Esto se está comparando aquí mortalidad de 1975 a 79 contra 2002, que si lo hiciéramos a 2025 esto es más bajo todavía, ¿verdad? Vean que la barra de 2000 a 2002 es más baja en todos los tumores, ¿verdad? Que aquí se agruparon por tamaño, tanto tumores grandes como tumores pequeños. Entonces, pues sí, la lección es clara, aunque hay casos de sobrediagnóstico, el screening, en los programas de screening, básicamente reducen hasta un 20% la mortalidad de pacientes con cáncer de mama. Y bueno, se nos va acabando un poco el tiempo, pero quiero, tal vez para las personas que quieren aprender o que ya sabían todo esto y quieren aprender un poquito más de la profundidad de la biología del cáncer de mama, pues hablar de algunas cosillas, ¿verdad? Eh, Más o menos esta es la anatomía de la mama. Pues obviamente tenemos el pezón por acá, que es lo que abre, por decirlo coloquialmente, hacia los ductos que colectan, ¿verdad? Pues básicamente la leche, ¿verdad? Que se produce específicamente durante el embarazo y se produce en los lóbulos, ¿verdad? Entonces estos ductos llevan hasta los lóbulos y alrededor de esta matriz, que es una matriz que suele ser fibrosa, ¿verdad? Una matriz extracelular, pues que obviamente se compone de otros tipos de células como fibroblastos, colágeno, pues vamos a tener diferentes parches aquí de tejido adiposo, ¿verdad? Y de tejido conectivo graso, ¿verdad? Vamos a tener luego acá una capa de músculo, ¿verdad? Y luego vamos a tener pues ya directamente la costilla. Esto es importante porque este sistema de ductos y de lóbulos tienen una arquitectura tisular particular, ¿verdad? El lumen es lo como se le conoce a a la cavidad, el ducto, ¿verdad? Es decir, por aquí viajaría la leche. Se compone básicamente de una célula epitelial luminal, ¿verdad? Que es pues, la que forma el conducto como tal y lo que genera como una membrana, ¿verdad? Externa que bordea o protege ese lumen em, esta capa de células epiteliales luminales, pues es la célula basal miopitelial. Y esto es importante porque dentro de los subtipos de cáncer de mama está el subtipo que es más basal, o sea, que ocurre en estas células, o que es más luminal, es decir, que ocurre en estas células que conforman el lumen. Y dentro del tipo luminal está luminal tipo B o tipo A, ¿verdad? Que depende ya de cuáles mutaciones están ocurriendo, ¿verdad? En estas pacientes, por ejemplo, luminal tipo B es más común ver mutaciones en HER2, em,
Luego también tenemos un fenotipo más basal, ¿verdad? Que estas son mutaciones, por ejemplo, en P53. Sabemos que hay mutaciones BRCA que también confieren em, em, eh, tumores de tipo basal, ¿verdad? Y bueno, en general clasificaciones hay muchas, pero depende entonces de si hay, por ejemplo, expresión de receptor de estrógenos, si hay expresión de receptor de progesterona, si hay expresión del receptor HER2, ¿verdad? Que es sencillamente pues un receptor de tipo tirosina quinasa del tipo 2 que es bastante importante porque se asocia con crecimiento, ¿verdad? Es lo que promueve proliferación en este subtipo. Entonces, por ejemplo, el subtipo que se conoce como triple negativo es porque no tenemos ni receptor de estrógenos, ni receptor de progesterona, ni receptor del factor del el receptor del factor de crecimiento epitelial, ¿verdad? Que se conoce como HER2. Estos subtipos suelen ser más agresivos, suelen tener un peor pronóstico, se asocian más en algunos casos a mutaciones en BRCA1, ¿verdad? Y por tanto, pues a que tengan por ahí alguna predisposición hereditaria, son más frecuentes en mujeres afroamericanas, por ejemplo. Luego aparecen tumores que son más de tipo HER2, ¿verdad? Estos son que son negativos para receptores de hormonas, pero muy positivos para este receptor HER2 y por tanto se dividen mucho, tienen un alto índice de Ki-67, que es el indicador que se usa para analizar pues qué tanta agresividad y qué tanta división celular hay. Em, entonces es una enfermedad agresiva, pero responde a terapias dirigidas, porque podemos entonces usar, por ejemplo, trastuzumab para inhibir HER2. Luego entonces vamos a tener los luminales B, ¿verdad? Y el A, el B puede ser HER2 positivo o HER2 negativo, ¿verdad? Ambos pues son receptores de estrógenos positivos, entonces pues esto implica que se puede usar, si es HER2 positivo, se puede usar también trastuzumab y como el receptor de estrógenos positivo, pues se dará una terapia por ejemplo, una terapia post quirúrgica como el tamoxifeno, ¿verdad? O dependiendo del estado, si es premenopáusico, postmenopáusico, ¿verdad? Ahí se decide si se da tamoxifeno, si se da, por ejemplo, aromatasa o inhibidores de aromatasa. Em, Voy a saltarme mucho esto porque es un poco más de lo mismo. Nada más pues hablar del manejo. Ciertamente muchas más opciones para el cáncer de mama temprano, ¿verdad? Y esto dependerá, como ustedes pueden ver aquí, de estas clasificaciones. Entonces, por eso es que es importante saber esta biología, porque si no supiéramos que A expresa receptor de estrógenos y de progesterona, pero no expresa HER2, bueno, entonces si hay alto riesgo de recurrencia, vamos a darle quimioterapia o no este expresa HER2 positivo solamente y además tiene invasión a ganglios, entonces le vamos a dar, además de la cirugía, quimioterapia. em, bueno, en fin, esto lo que quiero decir es muy importante saber la biología molecular y la biología en general de estos tumores para poder decidir cuál es la mejor terapia. Ciertamente, como decíamos, el gold standard de los cánceres de mama tempranos, ¿verdad? Los estadios tempranos es la cirugía y la quimioterapia se dará si se considera que hay alto riesgo de recurrencia, lo mismo con la radioterapia, sobre todo si hay invasión a nódulos linfáticos, ¿verdad? Ahora, cada vez se está tratando de hacer más salvamiento, ¿verdad? Del tejido mamario y, y tratar de evitar un poco también la resección de ganglios linfáticos por pues, los efectos secundarios que tiene, como el linfedema y entre otros. Pero para cáncer de mama avanzado hay menos opciones, ¿verdad? Lamentablemente, como decíamos, ya aquí el enfoque no es tan curativo, em, pero bueno, cada vez tenemos mejores alternativas, por ejemplo, para metástasis de cáncer de mama a cerebro, ¿verdad? La radiocirugía robótica está haciendo enormes avances. En algunos casos, si son triple negativo, ya hay ensayos clínicos con inhibidores de PARP que están funcionando pues relativamente bien. Sabemos que también ahora la inmunoterapia es una opción para estos pacientes. Esto lo vamos a ver un poco más la próxima semana. Pero bueno,
se está trabajando mucho para poder ayudar a las pacientes que realmente tienen un peor pronóstico, como es el caso de los estadios 4. Em, Esta idea del tropismo metastásico es que pues hay diferentes tipos de cáncer que prefieren ciertos órganos para migrar, ¿verdad? Cáncer de mama es un órgano que eh, prefiere, por ejemplo, pulmones, ¿verdad? Es como uno de los sitios más frecuentes. El más frecuente es en general hueso, ¿verdad? Es uno de los sitios más frecuentes al que mama e incluso próstata va a hueso. Conocer también el subtipo molecular es importante porque hay unos subtipos moleculares que son más propensos a migrar. Por ejemplo, HER2 positivos son más propensos a metastatizar. Les gusta, por ejemplo, irse a hueso o pulmones, ¿verdad? Hígado, cerebro. Entonces, el fenotipo que vemos, ¿verdad? Las metástasis responde mucho del genotipo del primario, es decir, cuáles alteraciones se ven por ahí. ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, porque en muchos escenarios eh, una paciente que en teoría luego de terminar su tratamiento con tamoxifeno, por ejemplo, luego de 5 años, pues se espera que esté curada, ¿verdad? Del primario. Sin embargo, estos estudios que han hecho análisis de recurrencia a 20 años, terminando la terapia endocrina a 5 años, demuestran que el riesgo de recurrencia a distancia sigue aumentando conforme pasan los años y por eso es que se suele ver que, por ejemplo, a los 10 años, a los 15 años, hay una recurrencia a distancia, hay una metástasis, por ejemplo, a hígado o a cerebro. Y creo que esto es importante que tengamos en cuenta entonces, ¿verdad? Que es siempre importante darle seguimiento a estas pacientes para evitar, ¿verdad? Una recurrencia muy tardía, ¿verdad? Bueno, esto básicamente lo que demuestra es que el grado de diseminación linfática, pues obviamente predice el riesgo de recurrencia, ¿verdad? En todos los casos, aunque no haya diseminación a ganglios linfáticos, hay mayor riesgo, ¿verdad? A los 10 o 15 años, eh, indiferentemente si se dio entonces esta terapia endocrina por 5 años, y también el tamaño tumoral como tal y el grado tumoral también es predictor. Incluso el grado más bajo, ¿verdad? Pues siempre va a tener mayor riesgo de recurrencia luego de los 5 años, de mayor riesgo es a los 20 años, porque al menos este fue el corte del estudio. Pero básicamente lo que muestra esta línea recta es que el riesgo sigue siendo lineal, o sea, sigue creciendo. El riesgo no disminuye luego de los 5 años porque se terminó la terapia. Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta, no para que nadie tenga ningún tipo de ansiedad de que "Ay, puede volver", pero sí es importante que tengamos en cuenta que pues una revisión periódica es recomendable. Y termino con lo que ya se distribuyen pues en todos lados, ¿verdad? Y que tiene que ser así. Em, es importante estar consciente, ¿verdad? De cuáles son los cambios que pueden ocurrir en las mamas, ¿verdad? No solo en las mamas, sino también en los pezones, en la areola. Si hay, por ejemplo, descargas sanguinolentas o si se ven em, cambios de color, ¿verdad? Cambios como líquidos con una textura, un color particular, o bueno, lo más clásico es sentir como un bultito, una masa, si hay algún tipo de dolor, si hay algún tipo de pigmentación. Es importante que estemos pendientes de estos cambios y pues de que se forme parte claramente, ¿verdad? Del programa de tamizaje con mamografía y ultrasonido o em, ahora, por ejemplo, se está implementando mucho más, sobre todo en mujeres con alta densidad mamaria, eh, lo que se conoce como la mamografía 3D, ¿verdad? Cuasi 3D, que tiene una mucho mejor resolución para detectar casos o lesiones malignas en estas pacientes. Y bueno, las recomendaciones ya sabemos, ¿verdad? Evitar el fumado, el tabaco en general, cualquier forma del tabaco, mantener un buen peso corporal, mantenerse activo, tener una dieta muy balanceada, saludable,
bastante fibra, vegetales, frutas, limitar mucho el alcohol. em, lo que me parece más importante acá es tomar en cuenta la información sobre los factores reproductivos, ¿verdad? Que al final del día, bueno, creo que tiene un impacto bastante relevante. Y bueno, con esto termino la charla. Sé que hay algunas preguntas y bueno, como siempre, yo contento de responder las preguntas. Em, voy a tratar de responderlas todas y bueno, sírvanse hacer sus preguntas si no lo han hecho aún. Bueno, me preguntan primero, la diferencia entre mutaciones genéticas y factores familiares. Bueno, los factores familiares siempre van a ser genéticos, de todas maneras, ¿verdad? Solamente que en los factores familiares, en las agrupaciones familiares, lo que se ve es que no es un solo gen, ¿verdad? Sino que son diferentes variantes en diferentes genes que cuando todas se suman, entonces se empieza a ver ahí que hay una segregación clara en esa familia, ¿verdad? No es un solo gen, como en el caso hereditario, que podríamos decir el Ifra-Omeni o ATM o BRCA1, que es como una sola variante, ¿verdad? De efecto mayor, que es como se conoce, o sea, un solo gen con una variante de efecto mayor. Em, Esa es básicamente la principal diferencia. Luego nos comentan por aquí, mi abuelo tuvo cáncer de próstata, mi hermana, 19 años, murió de cáncer de mama y yo con 39 años con diagnóstico de cáncer de mama. Soy positivo a BRCA1. Esto lo comparto, darle importancia a la historia clínica, a los antecedentes familiares. Bueno, muchas gracias a la persona que nos comenta esto, ¿verdad? Por abrir su historia de vida. Em, Ciertamente, cuando uno toma en cuenta la historia familiar, creo que es uno de los elementos que pesa más, ¿verdad? Entonces es muy importante que estemos conscientes de esto, ¿verdad? Y creo que este es un caso así muy clásico, ¿verdad? Ese cáncer de próstata probablemente, no sabemos, habría que hacer el análisis genético, ¿verdad? Pero ese grupo de próstata, mama, em, tiende o puede ser por BRCA1, ¿verdad? Como nos comentan por acá. Luego, la alta incidencia de cáncer de mama plantea nuevos retos y nuevos planteamientos para la ONG, ciertamente, ¿verdad? Eh, Sabemos que cada vez tendremos más casos, probablemente en pacientes hasta más jóvenes, lo cual ha hecho que se cambien guías. Por ejemplo, para colon se disminuyó ya la edad de screening, ¿verdad? Antes se decía de los 50 y ahora se dice 45, en algunos casos se dice 40. En algunos casos es básicamente primera colonoscopia 10 años antes del diagnóstico del First Degree Relative, ¿verdad? El familiar de primer orden que tuvo el cáncer. Y yo creo que en cáncer de mama se está moviendo hacia eso, ¿verdad? Pero bueno, siempre hay que tener en cuenta y tener cuidado con el tema del sobrediagnóstico. Pero sí que hay un alto riesgo ahora con estas proyecciones que dicen que se van a duplicar muchos casos en muchos países. Creo que el gran reto de las ONGs, ¿verdad?, es que puedan trabajar en el tema de prevención y diagnóstico temprano. ¿Se recurre por solo el hecho de haber padecido cáncer? Pues sí, ¿verdad? La recurrencia es básicamente que aparezca de nuevo la enfermedad, sea pues en el mismo sitio, ¿verdad? O en un sitio distante. Y esto puede ser porque durante el transcurso en el que ese cáncer estuvo ahí, células diseminaron, ¿verdad? Y pues se instauraron en alguna parte del cuerpo y empezaron a formar pues un tumor secundario, como se conoce, ¿verdad? Entonces, aunque tal vez se haya pasado por cirugía, radioterapia y terapia incluso hormonal, puede que esas celulillas que migraron antes de que se diera la resección quirúrgica o el tratamiento despierten en algún momento, ¿verdad? Y eso es lamentablemente como ocurre en la mayoría de los pacientes en donde hay recurrencia. Entonces, pues siempre es importante que haya un control, ¿verdad? En ese sentido, de las pacientes que tuvieron cáncer de mama para justamente poder anticipar cualquier recurrencia. ¿Cómo podría explicarse esa relación entre el índice de masa corporal y el riesgo de cáncer de mama? Va más allá de un factor relacionado con resistencia a la insulina? ¿Qué tan frecuentes son las recibidas cuando se detectan en estadios tempranos? Es muy buenas preguntas. Empiezo por la última. Bueno, entre más temprano, es menos la probabilidad
de que haya relapso, ¿verdad? Normalmente esa recurrencia ocurre o esa recurrencia se da porque o es más frecuente en estadios más avanzados, ¿verdad? Porque la enfermedad tuvo más tiempo de diseminar, eh, porque el tumor era más grande y pudo diseminar más células, etcétera. Entonces es mucho menos frecuente que un tumor haga diseminación si es de un estadio muy temprano, ¿verdad? Porque en general suele ser confinado, ¿verdad? Y esa es la idea del estadiaje. Em, Ahora, la relación del índice de masa corporal es, creo que el punto ahí ¿verdad? De comparación es premenopáusico, posmenopáusico. Lo que se sabe es que el efecto de la obesidad posmenopáusico es mucho mayor y es el que realmente confiere el riesgo, ¿verdad? Y tiene que ver con todo el eje de regulación metabólico, ¿verdad? Como menciona, no solamente tema de resistencia a insulina, pero también eh, un ambiente más proinflamatorio, ¿verdad? En general, la obesidad lo que genera es un ambiente más proinflamatorio eh, que tiene o que favorece la formación de diferentes tipos de cáncer. Hay ejes ahí que también están determinados directamente por adiposinas, ¿verdad? O adipoquinas que pueden promover, ¿verdad? O que pueden incentivar el crecimiento tumoral y por supuesto la producción hormonal, ¿verdad? Entonces por ahí es que se da esa relación. Bueno, se nos quedó la mayoría de gente y eso me parece fantástico. Si no hay más preguntas, voy a dar un momentito por si hay más preguntas, pero tuvimos una muy bonita audiencia y la verdad es que me alegra que tuviéramos preguntas, como siempre. Em, sí, pues si no hay más preguntas, nos veríamos la otra semana, que tenemos pues la segunda parte de esta charla que tiene que ver ya más con tratamiento, hacia dónde vamos, ¿verdad? Sin abordar necesariamente el tema de pues más clínico de cirugía y quimioterapias, porque bueno, eso ha sido muy estándar, sino que hacia dónde va el campo, ¿verdad? Con terapias dirigidas un poco hacia la parte de quinasas, que es mi área de especialización, y un poco hacia la parte de inmunoterapia también. Eh, Perfecto, sí. Si no están en el grupo de WhatsApp, nosotros en el Centro Oncológico tenemos un grupo de WhatsApp y ahí estamos enviando constantemente las invitaciones. Entonces, si alguien quisiera ser parte, puede escribir a este correo, ¿verdad? Que está aquí. O puede escribir a mi correo directamente también para incluirlos en este es el personal, en el grupo de WhatsApp, de manera que les llegue la invitación. Yo creo que usted está en el grupo, doña Marcela, entonces, si no, yo la agrego directamente, pero pueden escribir entonces a este correo, ¿verdad? info@centrooncológico.cr o a mi correo personal luis.enrique hasta la qbg @gmail.com y ahí los agregamos para que les lleguen siempre las invitaciones y los recordatorios y tengan acceso directo al link. Bueno, pues entonces con esto los dejo para poder descansar y nos vemos la próxima semana.